Hola, un saludo muy especial para todas y para todos. Estamos en un nuevo episodio de Deseducar Críticamente, un espacio de reflexión desde una postura educativa radical y crítica, entendiendo la radicalidad como la reflexión profunda sobre aspectos fundamentales de la educación. Les habla Juan Remolina. Quédense para deseducarnos críticamente. Hoy tenemos un programa muy especial de adelantado o de adelanto, dada la situación que está viviendo una ciudad, un municipio aledaño a la ciudad de Bucaramanga, que hace parte del área metropolitana de esta ciudad capital. Se trata de la ciudad de Piedecuesta, donde desde el día domingo no hay agua, no hay suministro de este líquido vital para las más de 150,000 personas que habitan esta localidad. Hoy estamos a ¿qué, Oscar? Ya les presento al invitado. Hoy estamos a miércoles 9. Miércoles 9 de noviembre. 9 de noviembre. Van a ser las 5 de la tarde, Juan. Y todavía continuamos en agua. Y el agua se fue desde el día domingo, 6 de noviembre, ¿cierto? Entonces tenemos, para hablar de esta situación, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con educación? Ya en el transcurso de la discusión, de la charla que tenemos aquí con Oscar, que es mi amigo, que es poeta, que es docente, que vive en esta localidad y que ha sido una persona muy crítica frente a diferentes situaciones, frente al manejo, a la administración municipal y a otros aspectos relacionados con la misma cultura ciudadana. Y hay algunos comportamientos que son necesarios desaprender, deseducarnos, con miras a preservarnos nosotros, con miras a preservar la vida dentro del planeta, ¿no? Entonces, Oscar Alonso Delgado Vera, bienvenido para hablar sobre esta situación. Oscar, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Juan, gracias a su merced por esta amable invitación y contento de estar en el podcast de Deseducar Críticamente. Espacios como estos necesarios totalmente siempre y con el apoyo para porque esto es necesario, estos espacios son necesarios precisamente, Juan, para reflexionar sobre el papel de la educación y la importancia que tiene todo esto. Yo creo, Juan, que voy a empezar haciendo par correcciones a la introducción que esto dice. Vale. Hace 4 meses estuve en una reunión de rectores y coordinadores en Piedecuesta con el alcalde y ahí públicamente él nos dijo que ya éramos 200,000 habitantes más o menos en Piedecuesta, no 150,000. Wow. Y que desde más o menos en los últimos 10 años la población de Piedecuesta pasó de tener 120,000 habitantes a tener los 200,000 de los que le hablo y que de los que se hablaron en esa reunión donde, bueno, entre otras cosas se hablaban de pruebas saber y de cobertura educativa. No es el fin que nos trae a esta charla. Oye, me parece pertinente comentarle de primera mano qué fue lo que pasó y por qué llegamos a esta situación, qué fue lo que se vivió. Resulta que nosotros estábamos en la parte alta de Piedecuesta, como solemos estar los fines de semana en una de las veredas aledañas a Piedecuesta, que es una productora de agua, la vereda Sevilla. En la noche de las 7:20 de la noche empezó un aguacero con una tormenta eléctrica terrible, cayó un volumen de agua considerable, altísimo. Nosotros pues nos refugiamos y al día siguiente nos dimos cuenta que había estado terrible, los daños en las veredas fueron terribles, también en las vías, y quedamos hasta incomunicados. Todo el sector de la parte alta del municipio quedó incomunicada porque la principal vía tuvo más de 100 derrumbes y quedó totalmente intransitable, que es la vía que va desde la Bomba El Molino hasta Sevilla, hasta el kilómetro 40. Entonces la tormenta fue de niveles épicos, la verdad. Campesinos de la región perdieron sus cultivos, se perdieron viviendas. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas. Se tuvo un inconveniente con una menor de edad que se fracturó las piernas con una caída de unos muros en su casa, pero la verdad la situación de zozobra en la vereda era terrible. Mientras eso sucedía en la vereda, obviamente en Piedecuesta se quedaron sin agua desde el sábado en la noche, porque supongo que la avalancha que tapó los tanques de abastecimiento
que están ubicados en el barrio La Colina. Sucedió eso en la madrugada del domingo, supongo. Oscar, es decir, el agua se fue desde el sábado, no desde el domingo. Yo creo que, creo que sucedió eso, porque el domingo amaneció Piedecuesta sin agua. Usted estaba en la vereda, ¿no? Usted estaba en la vereda, ¿no? Nosotros estábamos en la vereda, no mirando, pues, no estábamos en el casco urbano, pero teníamos comunicación con mi casa y nos dimos cuenta que nos comunicamos y nos dijeron que, porque preocupados nosotros por la dimensión de la tormenta que había caído, pues, que había pasado en Piedecuesta, ¿no? Que estaban sin agua. Pero realmente, Juan, o sea, el hecho de que en Piedecuesta llueva duro, haya una tormenta y nos quedemos sin agua, pues no es esto anormal. Eso sucede y en los casi 30 años que yo llevo de vivir en Piedecuesta, pues eso es como común. O sea, llueve y se va el agua. Sí, generalmente cuando llueve duro en Piedecuesta se va el agua y eso es algo que no solo lo sé yo, sino pues todas las personas que viven en Piedecuesta. ¿Eso por qué? ¿Cuáles son las razones? O sea. A ver, yo creo, Juan, que esto tiene muchas aristas. La primera que veo y que me parece es que Piedecuesta ha crecido como ciudad de una manera muy desordenada y a intereses que no corresponden al desarrollo racional de una ciudad. Piedecuesta era un pueblo pequeño de 50.000 habitantes de acervo campesino, que de un momento a otro, al voltear a mirar los constructores de la área metropolitana, pues se dieron cuenta que aquí había terrenos para construir y empezaron a construir urbanizaciones y Piedecuesta empezó a expandirse. Hubo fenómenos también como el desplazamiento intraurbano que se dio en la década de los 80 que incidió en la aparición de algo que, por ejemplo, el pueblo piedecuestano nunca había visto, como las invasiones que llaman las personas, gente que llegó de otros lugares huyendo de la violencia de nuestra patria. Los entonces, asentamientos humanos. Sí, hubo asentamientos humanos y todavía los hay. Y después las constructoras empezaron ya a negociar con muchos de los que eran dueños de tierras y con los políticos tradicionales también para legalizar ciertas tierras y pasarlas de uso agrícola a uso urbano. Y ahí entonces se dio la expansión terrible de veredas que antes eran cultivos de caña, cultivos de maíz y eso, y ahora son lugares donde hay edificios de 20 pisos con muchísima gente. Sí. Y mucha gente, pues al tener finca raíz acá y ver la posibilidad de comprar una casa, pues se mudaron a Piedecuesta. Claro. El acueducto siguió siendo el mismo. La planta de tratamiento de agua, pues para ese crecimiento tan desmesurado como el que hablábamos hace rato aparecen 80.000 habitantes en el transcurso de 10 años. Hombre, eso es, ningún acueducto de pueblo va a dar abasto. Por eso cada vez que llueve es típico como la ubicación del acueducto, la planta de tratamiento, el acueducto que recibe el agua de los ríos, está en un barrio llamado La Colina que tiene una escarpa. Entonces, y esa escarpa pues no se le ha hecho ningún tratamiento de talude, de estabilización y eso. Entonces lo que sucedió es que esa escarpa, debido al aguacero, pues tenía una malla de protección, una malla, pues a mi juicio, con el poco conocimiento de ingeniería civil que tengo, pues una malla para soportar de pronto una avalancha, una malla de alambre, pues no creo que fuera muy efectiva. Entonces pasó el derrumbe, tumbó la malla y tapó los tanques de abastecimiento de agua. Y por eso es que ha sido tan difícil. El daño fue bastante en la estructura, el daño fue bastante en los tanques de abastecimiento y por eso ha sido difícil retornar nuevamente al servicio de agua. O sea, Oscar, el daño, o sea, esta situación es consecuencia de un problema estructural, no es algo coyuntural, sí, no es que de un momento a otro hubo un aguacero que nunca ha habido en la historia de Piedecuesta y entonces por eso se fue el agua, entonces... No. Yo creo que, bueno, esto primero no es una cuestión que sea nueva para nosotros los piedecuestanos. Repito y reitero, pues yo tengo ya casi 3 décadas en este pueblo y cada vez que ha habido un aguacero fuerte siempre se ha ido el agua y eso no solo lo digo yo de manera jocosa, sino todo el pueblo piedecuestano lo sabe. Por lo tanto, ahí lo que ha habido
es una falta de planificación de parte de las administraciones y a mi juicio una ineptitud total para tratar problemáticas tan serias como lo es el agua potable para el pueblo piedecuestano, para el casco urbano, y le ha faltado como una seriedad y planificación a todo esto. Y eso, Juan, ya que hablamos y tocamos el tema, mire, esto tiene que ver con muchas cosas también, porque Piedecuesta es un municipio que tiene 4 ríos, ¿sí? Tenemos 4 vertientes hídricas que alimentan Piedecuesta. Es un municipio muy rico en agua, pero no ha habido la formación en educación para deseducarnos en el asunto de la interacción de nosotros los humanos con la naturaleza y el respeto que nosotros como humanos debemos tener sobre esa producción de agua y sobre el camino que lleva el agua, y sobre ese ecosistema que sostiene el agua. Porque el agua, como le decía hace poco a algunas personas, el agua no se da en los supermercados allá en bolsas. El agua viene de las montañas, de los páramos. Y el agua baja por estas peñas y montañas de Piedecuesta y debe ser guardiada por los campesinos que la utilizan para la producción de alimento. Aquí hay una problemática que desde ahí empieza a verse. Hemos pasado y nos han enseñado muchas veces en la educación tradicional sobre los recursos naturales y su importancia. Pero Juan, para muchas personas el recurso más importante es el dinero, más allá de lo que podría ser las cosas que son realmente importantes como la naturaleza en sí y el equilibrio que ésta debe tener y el equilibrio que nosotros debemos propender por mantener para que no se causen estos desastres, porque en últimas se causan es por nuestra estupidez, no porque una mano divina movió la montaña o porque de pronto es ya muestras del fin del mundo o algo así. No. Bueno, eso me dijo mi tía cuando la llamé para preguntarle, dijo que era consecuencia del castigo divino, ¿no? Juan, pues uno escuchando hablar a los campesinos el fin de semana, porque todos estaban bastante asustados, claro. La gente del campo pues está acostumbrada a este tipo de tormentas, pero no a que toda la vía tuviera más de 100 derrumbes y todo sucedió en una noche. Y que gente hubiese perdido cultivos, avalanchas terribles, deslizamientos de tierra muchísimos en todas partes. O sea, eso no se daba. De pronto 1 o 2 en la carretera, bien, pero en todas partes y que se haya ido, pues ellos decían, no, es que la montaña se movió. Decían. Sí. Pues yo decía, pues la montaña se movió, que sí, que eran muestras del fin del mundo, que ya es que nos tocan las últimas horas. O que los indígenas trastearon. Sí, que se trasteó la laguna, por ejemplo, que arriba en el páramo, allá donde se hace el agua, se trasteó el indio. Y se llevó la laguna y el indio se trasteó, y entonces en esta popularidad del lenguaje que es tan bonito y coloquial, pues uno entiende que lo que está sucediendo acá, y yo creo que en otras partes de Colombia, es que el cambio climático es evidente y estamos teniendo niveles de lluvia pues que no se habían registrado antes porque no habíamos roto tanto el equilibrio de la naturaleza y por nuestras acciones. Entonces nos estamos dando cuenta que primero el haber abierto la frontera agrícola hasta las laderas de los páramos ha hecho que esas laderas de los páramos, al tumbarle las maticas, o como yo a veces coloquialmente digo, y perdóneme el apunte, el de esto de que los árboles sostienen el mundo. Al nosotros quitar ese sostén para abrir frontera agrícola por la necesidad de cultivar para producir y conseguir bienes materiales, entonces pues lo que hacemos es poner en riesgo nuestra propia vida, porque lo que sucedió el domingo y en toda esta zona fue que las laderas que se cayeron eran laderas que no tenían cultivos, sí, tenían eso, pero que no tenían una protección de taludes con vegetación endémica, árboles de la región. Entonces, ahí empezamos entonces a fallar en esa educación que recibimos. Por ejemplo, el campesino dice, no, pues a mí me toca que cultivar porque si no cultivo, pues yo no produzco, pues no como porque yo no tengo más que hacer y este es mi pedazo de tierra.
y el pedazo de tierra para ver, así sea una loma, pues ahí construye su casa porque esa es la necesidad. No se tiene otra opción. Entonces, como no tiene esa opción, se arriesga su vida ahí, y como pasó el fin de semana, varios de ellos perdieron los bienes materiales que habían construido, sus casas, sus terrenos, sus fincas, sus cultivos. Afortunadamente, como lo digo, no perdieron la vida, pero desde ahí nosotros le hemos estado dando más valor, porque en esa educación nos formaron, a lo material que a lo que realmente importa. ¿Qué importa? Importa la montaña, importa el agua y el equilibrio que se dé ahí. Entonces, hay algo que es un tema recurrente que hemos tocado acá con algunas asociaciones, porque a raíz de esa otra educación, Juan, que se hace a veces en las montañas, que es una educación realmente popular y libertaria, como lo hacemos a través de la palabra, en las veredas, a través del arte. Entonces uno se encuentra con otras iniciativas y otras formas de ver. Y entonces varios campesinos me decían, hombre, pero si nosotros nos dicen que cuidemos la montaña y nos nombran guardabosques y nos dan algún incentivo, pues nos dedicamos a eso y no cultivamos, sino más bien sembramos palos para cuidarle el agua y la montaña. Claro. Pero es que hacemos esto de las moras, o esto de la papa amarilla, o esto del plátano, porque es que eso es lo que nos da apenas el sustento. No tenemos otra opción. A eso sume lo de las vías y tenemos el asunto completico. Entonces, esa otra educación de la que yo hablo es una educación que a mi juicio es necesaria para deseducarnos en lo material, en el asunto de que lo más importante no es el tener, sino el ser. Porque si continuamos así, con este ritmo depredador, lo más seguro, y no necesito ser vaticinador de oscuras futuros, no, lo más seguro es que en 50 años, pues, la especie humana se esté enfrentando realmente a su extinción. Porque en el momento en que rompamos el delicado equilibrio que aún se mantiene en los páramos, pues en el momento en que el agua deje de bajar, o en el momento en que ese río se seque, entonces pues no vamos a poder cultivar. Si no podemos cultivar, pues repito, las papas, las yucas, la mora, eso no se cultiva en los supermercados como algunos en las ciudades piensan, no, eso es del trabajo de arriba de la gente del campo. Entonces, nos ha faltado también en las administraciones, acá en Piedecuesta ha faltado muchísima planificación. Oscar, ¿cuál es la responsabilidad que usted encuentra en las administraciones municipales, las últimas alcaldías? ¿Y cuál es la responsabilidad que también usted le extendería a las comunidades, a las personas? Mire, claro, todo esto tiene que ver con unos procesos de interacción que no se vienen realizando, unos procesos de articulación que no se han dado. Primero, las administraciones municipales han sido totalmente, y hablo de las administraciones porque esto sucede desde hace mucho tiempo, han sido muy ineficientes en planificar y en sopesar los riesgos. Planificar en que, pues, por lo menos para mejorar el acueducto, sabiendo que el nivel de lluvias ha estado incrementando y que eso es parte del cambio climático, porque el cambio climático dice que donde hay lluvias, pues va a seguir lloviendo y cada vez va a ser más duro, y cuando hay calor, pues va a ser más fuerte en los países que tenemos estaciones de invierno y verano. Pues aquí en Colombia ha empezado a llover duro, ya lo veníamos viendo desde los fenómenos del niño y el fenómeno de la niña, para hablar solo de esos dos fenómenos climáticos. No ha habido una planificación para mejorar el acueducto y no la ha habido. Han hecho algunas pequeñas inversiones, pero no se ha hecho una inversión grande en mejorar la calidad del servicio de agua potable. Eso es para esa solución, eso es una solución que debe ser integral. O sea, ya debemos pensar como comunidad. Si no pensamos, no empezamos a pensar como comunidades, entonces no creo que tengamos mucho futuro. Y esa responsabilidad se le transmite a los líderes sociales y a las personas que están en la administración pública, porque son ellos los que están manejando los presupuestos, los que deben estar haciendo la gestión para el riesgo, todo esto, y de asuntos de prevención.
es mejor prevenir. Y para prevenir nosotros tenemos que educar. Si no hacemos prevención con educación, pues entonces no vamos a lograr los objetivos. Y el objetivo último es proteger la vida, Juan. Es proteger la vida. Claro. Precisamente hoy a mediodía escuchaba las declaraciones del alcalde de María José diciendo o adjudicando responsabilidades a administraciones anteriores que se encargaron de construir o que dieron vía a ese gasoducto que deterioró una capa vegetal por ese sector donde precisamente ocurrió ese derrumbe sobre la Bocatoma. Él también hablaba de que está realizando obras de protección sobre la planta de tratamiento. Precisamente esta mañana cuando dialogábamos usted y yo vía celular, me hablaba y al inicio de esta conversación, de que lo que hicieron esas administraciones, incluida esta propia, era proteger ese centro de abastecimiento, proteger esos tanques con una malla, ¿no? Entonces, lo que escuchaba, con una malla y con una cerca, ¿no? Lo que escuchaba era que en estos momentos se estaban realizando obras de protección sobre la planta de tratamiento y que también él hablaba de ampliar esa Bocatoma, ¿no? De ampliar el acueducto, pero son, digamos que son acciones de las administraciones reactivas, ¿no? Ellos no, lo que usted decía... Sí, son cosas que se vienen de una vez, ahorita pues sucedida la emergencia, ajá, entonces echemos mano y declaremos una emergencia y podemos echar mano de recursos, claro, pero eso, listo, lo interesante es mejor ser contingente, o sea, prever. Claro. Prever. Y habríamos, lo que dice Mario es cierto, el alcalde dice que las administraciones anteriores, él tiene la razón. Así como el que tiene, también dicen que la naturaleza también tienen la razón. El asunto de acá es que el desastre aquí en Piedecuesta lo hemos tomado de manera natural. Y como decía al comienzo de la charla, Juan, nos hemos acostumbrado de manera natural a soportar que llueva duro y el agua se vaya. Y no es por que este alcalde de hoy, María José, pues le echa la culpa al anterior. El anterior, si lo entrevistan, le va a echar la culpa al otro. Claro. Y así sucesivamente. Lo que estoy diciendo yo es que llevamos más de 20 años con la misma problemática y hemos tenido una negligencia total de parte de las personas que han administrado, los alcaldes, en fin, los mismos concejales, los líderes, porque no ha habido alguien que se apersone del problema. Piedecuesta creció de manera desmesurada y de manera explosiva, por decirlo así, y no ha habido forma de planificar un acueducto, no se planificó un acueducto para atender a todas estas personas y para que en momentos de contingencia como estos, pues no tengamos que depender de un solo tanque o de una sola zona de acopio de agua. Pues a mí me parece que entonces fracasamos y fuimos muy negligentes, y no solo esta administración, sino todas. Ahorita no pienso que sea momento de decir con excusas vanas y a mi juicio muy traídas de las babas, decir que no, que eso es de la naturaleza. No, la naturaleza está, o sea, aquí llueve, Juan, llueve, como y está lloviendo duro y es una ola invernal en todo Colombia. Siempre ha llovido. Pero no por eso tenemos que quedarnos sin agua. No por eso tienen que, entonces no construimos estos taludes porque para qué si llueve y se caen. No, vamos a prever, vamos a educar, vamos a decirle a la gente, no me construyáis casas en la ladera, más bien sémbreme árboles y venga, le doy este incentivo y ayúdenos a proteger la cuenca hídrica. Vamos a recuperar las cuencas hídricas que pasan por Piedecuesta y para no convertirlas en botadero de basura a través de acciones culturales, a través de acciones artísticas, para recuperar esos espacios y tener la dignificación de esos espacios para que sean puntos donde las personas puedan ir a disfrutar de un momento de cercanía con el recurso hídrico y con las fuentes naturales. No se puede hacer porque estamos llenos de basura en todas partes por la misma situación, Juan. Piedecuesta creció de una manera tan descontrolada que la misma empresa de aseo, la misma empresa piedecuestana de servicios, que es la que se encarga del agua, no puede dar abasto para recoger la basura de tantas personas. Si a eso le sumamos también la falta de deseducarnos en ese consumismo brutal que vivimos. Hacia allá iba la pregunta, Óscar. Entonces, ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que usted
le extendería al ciudadano del común? Mire, Juan, esto es una lucha que se ha dado aquí en Piedecuesta y yo creo que la hemos dado en muchas partes, de tratar de enseñarle a las personas a través de la educación popular que las cosas importantes para que la vida humana, la vida de la especie humana, no la vida de los hombres o de las mujeres o de ellas, ellos, ellas, no, la vida de la especie humana depende únicamente de que nosotros como humanos, como especie, entendamos nuestro papel y nuestra responsabilidad en el equilibrio del planeta. Porque no podemos seguir siendo unos depredadores del medio ambiente, porque esto nos va a conducir inevitablemente a la extinción. Es claro, no podemos poner por encima del agua los recursos petroleros, no podemos poner por encima del agua los recursos de las mineras, ni los intereses de los constructores para que tumben los árboles y siembren edificios. No se puede hacer eso. Tenemos que planificar, tenemos que analizar de verdad cuál es el impacto y cuál es nuestro papel en la sociedad. El ciudadano a pie tiene una gran responsabilidad. Muchos nos quejamos acá, no, es que se tapan las alcantarillas cuando llueve porque es que no hacen aseo. No, hombre, comencemos por nosotros. Dejemos de estar tirando tanto mugre a la basura, a la calle, y dejemos de estar comprando tanta pendejada que no se necesita. Pendejadas, cosas inútiles que prestan un servicio de un día y después desechamos en este afán de consumir y consumir y consumir, al cual el sistema económico nos ha llevado, y la educación en la que nos han formado, pues nos ha hecho muy expertos. Entonces hay que deseducar en eso, hay que deseducar en este consumismo brutal. En considerar, y hay que deseducar a estas poblaciones que habitan en las riberas de los cuerpos de agua, para que estas personas dejen de considerar esos cuerpos de agua, ¿sí?, como botaderos de basura. No solo como botaderos de basura, Juan, mira, hay partes altas, en las partes altas de la región de Piedecuesta, y esto es una verdad a gritos, en muchas de los asentamientos, caseríos o cosas, vierten sus desechos directamente a las quebradas que después llegan a Piedecuesta, al acueducto metropolitano de Piedecuesta. ¿Por qué? Porque no hay una planta de tratamiento de aguas residuales en las laderas de las montañas para poder hacer eso, o no hay unos asuntos de formación para deseducar en el tratamiento de desechos sólidos humanos o en el tratamiento de los productos de reciclaje biológico. No ha habido esa deseducación porque es más fácil hacerlo así. Entonces, la responsabilidad de las personas que están en las laderas de los ríos es eso. Primero, que entender que son guardianes de esos ríos, pero entonces para eso hay que formarlos y darles la oportunidad y la formación y la educación para darles ese estatus, para que ellos puedan acceder a recursos para decir, bueno, no voy a cultivar en esta ladera, voy a sembrar más bien árboles, pero lo que sembraba de ahí de aguacate, entonces me lo gano siendo guardián del bosque o siendo protector del río. Pero entonces eso se debe hacer. El campesino no puede vivir, entonces no siembro porque de pronto la montaña, no, hay que dar unas soluciones integrales. Por eso este problema del tratamiento de aguas, de la disposición de aguas, de la producción de agua y del cuidado de esa agua, pues tiene que pasar por todos, desde las personas que están allá cerca de las laderas del páramo, para decirles, hombre, no suban la frontera agrícola, bajémonos para acá. Y tracemos una línea y empecemos ahí y empecemos a diversificar cultivos. No sembremos tanto, pero sembremos diversificado para tener más. ¿Sí? Habrá adquirir mecanismos de comercialización más amigables con el campesino para que él tenga mayor beneficio. Quitar al intermediario para que el intermediario no sea el que se quede con la ganancia del campesino, sino que sea el campesino mismo. Hombre, tenemos aquí experiencias muy bonitas como las de los biociclos que se hicieron, donde 25 o 30 familias campesinas vendían sus productos directamente a la gente de Piedecuesta. Y en la pandemia, si algo nos dimos cuenta aquí en Piedecuesta, es que a través de esas redes solidarias de productores en el campo, pues Piedecuesta no tuvo un problema alimentario. Entonces sí se puede hacer eso, sí podemos fortalecer redes de trabajo con los campesinos para buscar cómo hacer esos mercados alternativos y buscarles a ellos
cómo darles otras oportunidades, porque ellos necesitan tener su sustento. Si reconocemos primero la dignificación del trabajo campesino y que dejamos también, nos deseducamos en esto de llamar y utilizar el vocablo campesino como si fuera un insulto, y entendemos el valor y el significado profundo con respeto de lo que es la labor campesina, hombre, entonces yo pienso que desde ahí podremos dar un buen paso para que desde las montañas empecemos a cuidar el agua y en los mismos cerros para que eso no vuelva a pasar. Pero indudablemente, Juan, eso tiene que ver con un proyecto de educación, con un proyecto de administración consciente de los recursos y con un profundo amor por la tierra y sus seres. Sí, señor. Buen punto, Oscar. Buen punto. Bueno, Oscar, muchas gracias por aceptar esta invitación, no, Juan, por traernos esa visión crítica de la interacción humana, de cómo tiene que ser esa interacción humana consigo mismo, con los demás seres vivos y con la misma naturaleza, ¿no? Que es importante empezar a deseducarnos para preservar nuestra propia vida en el planeta. Sí, si no lo hacemos, Juan, desaparecemos como especie. Correcto. Eso es lo que va a suceder. Correcto. Bueno, Oscar, muchas Juan, gracias. Muchísimas gracias, hombre, gracias a usted. por la invitación. Gracias a usted. Un placer estar acá. Bueno, entonces, ya saben, las Saludos personas... Desde la Piedecuesta sin agua. De la Piedecuesta sin agua. Piedecuesta sin agua y bañada por ríos. Bueno, Oscar, hasta una próxima ocasión. Nos veremos para deseducarnos críticamente. Gracias, Juan. Porque la educación no es suficiente y en ocasiones peligrosa, nos vemos en una nueva oportunidad para deseducar críticamente.